Durante las conquistas napoleónicas, numerosas naciones vivieron las consecuencias del deseo de expansión de Napoleón y de la formación de un verdadero imperio. Napoleón había logrado expulsar a los antiguos reyes borbones de España, anexó estados italianos formalmente independientes por simple decreto, y anunció que ciertas partes de los dominios papales pasarían a ser consideradas a partir de entonces como parte de su dominio en Italia. Controló Bélgica y los Países Bajos, y además disolvió el Sacro Imperio Romano Germánico, transformándolo en la Confederación del Rin. En aquellos momentos, la nación austriaca, temerosa de que también fuera amenazada, buscó tener aliados, pero no los encontró fácilmente. Prusia necesitaba el apoyo de Rusia, y Rusia, en lugar de luchar contra Napoleón, lo ayudó enviando un ejército contra Austria, debido al tratado que habían firmado tras la derrota rusa de 1805. Por eso, Austria se decidió a luchar ella sola contra Napoleón, declarándole la guerra en 1809. El macho. Pero en consecuencia, Austria sufrió el desastre en ese mismo año, lo que la dejó en una posición muy vulnerable, ya que como resultado fue obligada a ceder territorios, pagar indemnizaciones e incluso aliarse a la fuerza con Francia. Entonces, los franceses ocuparon Viena sin mayor dificultad. Austria perdió su influencia en la región germánica, y aún más, perdió su lugar entre las grandes potencias europeas. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Aunque los austriacos aprovecharon cualquier oportunidad para aliarse con los alemanes renanos en numerosas rebeliones contra Francia, oficialmente estaban bajo el control francés. Sin embargo, Clemente von Metternich, ex embajador de Austria en París, que asumió el cargo de ministro de Asuntos Exteriores en octubre de 1809, no se opuso a esta situación, porque creía en la necesidad de un entendimiento temporal entre Francia y Austria, ya que en ese momento Napoleón seguía pareciendo invencible, y por lo tanto era preferible la conciliación a una mayor oposición. Cuando se dio cuenta de que Austria necesitaría algunos años para recuperarse de los golpes que acababa de recibir, Metternich adoptó una política de aparente amistad con Francia, mientras que al mismo tiempo estaba convencido de que la ambición de Napoleón lo llevaría en poco tiempo a la derrota. Metternich pretendía ganar tiempo para consolidar internamente la monarquía austriaca y para permitir que su país se reorganizara internamente, tanto en el aspecto militar como administrativo, para de esa manera llevar a cabo una política exterior más eficiente en el futuro. Todos mis movimientos están fríamente calculados. Así que en marzo de 1810, la hija del emperador Francisco I, María Luisa, se casó con Napoleón en Viena. Con eso, Austria ahora estaba segura por algún tiempo, aunque las guerras napoleónicas no habían terminado todavía, y nuevas batallas se libraron durante algún tiempo. En 1812, Napoleón se enfrentó una vez más a una coalición en su contra, esta vez de Rusia, Inglaterra y Suecia. Y aunque Austria era oficialmente aliada de Napoleón, como parte de su estrategia para no desgastar sus fuerzas, no participó tan activamente en la campaña. Esa batalla resultó decisiva, ya que Napoleón ve una de sus más grandes derrotas, gracias a la cual su reputación de invencibilidad ahora estaba destrozada y se vio sumamente debilitado. Y el 13 de enero de 1813, un gran contingente de tropas, lideradas por Alejandro I de Rusia, cruzaron el río Niemen de Rusia, quien proclamó la liberación de Europa. Entonces, Metternich vio la oportunidad de llevar a cabo su estrategia. Los austriacos, bajo el mando del príncipe Karl Schwarzenberg, se retiraron gradualmente del territorio ruso y polaco, hasta que cesaron completamente las batallas. Pero desde ese momento, tanto Prusia como Austria comenzaron a aumentar sus armamentos para volver a la lucha en mejores condiciones. Inteligente, ¿no? En febrero se firmó un tratado de alianza ruso-prusiano en Kalisz, y al mes siguiente Prusia declaró la guerra a Francia, y pronto el resto del norte y el centro de Alemania siguió el ejemplo de Prusia. Sin embargo, incluso después de la derrota de Napoleón en Rusia, Austria no cambió de bando inmediatamente, ya que Napoleón regresó al campo de batalla, y el 2 de mayo de 1813 derrotó a los rusos y prusianos en Lützen, y luego el 20 y el 21 de ese mes los derrotó de nuevo en Bautzen. Aunque estas victorias no fueron como las que había obtenido en el pasado, y volvió a verse en dificultades, así que poco después, en junio, ambas partes acordaron una tregua. Al momento de la tregua, Austria no quiso unirse al lado prusiano, ya que los prusianos pretendían un nacionalismo que podría dejar a los austriacos en una desventaja política.
Metternich consideró que ese patriotismo alemán podría ser perjudicial para una monarquía austriaca que gobernaba una población multicultural, multiétnica y multinacional que incluía hablantes húngaros, polacos, alemanes e italianos. Así que en su lugar ofreció su mediación entre Francia y las potencias de la coalición durante aquel armisticio de junio, en el que Austria mantuvo una aparente neutralidad. Problema resuelto. Pero la política de Metternich despertó una gran indignación entre una parte de la población austriaca, ya que la falta de acciones firmes contra Francia hizo sospechar que el gobierno podría aliarse nuevamente con Napoleón, y los vieneses se pusieron tan inquietos y tan furiosos que el gobierno austriaco comenzó a preocuparse. Y uno nuevo empieza. Así que durante el verano de 1813, el gobierno austriaco finalmente decidió organizar una campaña de propaganda para incitar al pueblo a un último gran esfuerzo en contra de Napoleón. El 27 de junio, Austria llegó a un acuerdo secreto con Rusia y Prusia. Mediante este convenio, la monarquía de los Habsburgo prometió ayudar a los aliados contra Napoleón si éste no aceptaba las propuestas de paz de Austria antes del 10 de agosto. Las condiciones propuestas por Austria implicaban una paz europea basada en la reconstrucción de Prusia, la devolución de las provincias de Uliria a Austria, el reparto del Gran Ducado de Varsovia entre Austria, Prusia y Rusia, la disolución de la Confederación del Rin y la devolución de la libertad a las ciudades hanseáticas del norte de Alemania. Pero Napoleón no quería la paz, solamente quería un periodo de descanso para reunir refuerzos y reanudar la lucha. Y el 12 de agosto, cuando expiró el armisticio, Austria declaró la guerra a Francia. ¡Que se armen los putazos! En octubre del mismo año, se libró la batalla de Leipzig, o la Batalla de las Naciones, la mayor batalla de Europa antes de la Primera Guerra Mundial, en la que Napoleón obtuvo una gran derrota. En aquella batalla, Austria cambió definitivamente de bando y se unió formalmente a la Sexta Coalición antifrancesa, junto con Rusia, Prusia y Suecia. Las conquistas de Napoleón habían dejado a Austria como el único representante de la región germana en el campo de batalla, y tuvo un papel crucial. El príncipe Carlos Felipe de Schwarzenberg fue comandante en jefe del ejército de Bohemia, la cual fue una de las fuerzas principales de la coalición de Leipzig. Una vez terminada la batalla, a finales de ese año, las fuerzas antifrancesas enviaron 3 grandes ejércitos a las fronteras del norte y el este de Francia. París cayó en marzo de 1814. A los pocos días, Napoleón abdicó y partió hacia Elba, mientras los Borbones tenían el camino libre para regresar al trono de Francia. Con eso, Austria pudo salir de la contienda como una gran potencia vencedora, en lugar de un estado derrotado aliado de Napoleón. ¡Demonios, Doc! ¡Eres realmente un genio! En junio, el emperador Francisco regresó triunfalmente a Viena, y unas semanas más tarde, los grandes líderes de Europa comenzaron a reunirse en Viena para participar en un congreso que se ocuparía de remodelar el mapa y los poderes de cada país del continente. En este punto, las acciones de Metternich continuaron siendo importantes, ya que fue quien propuso y defendió que el congreso se celebrara en Viena, la cual fue aceptado por diferentes motivos. La ciudad no había sido saqueada ni destruida como otras durante las guerras napoleónicas. Era una capital desarrollada, con palacios, embajadas y estructuras adecuadas para recibir a los barrios diplomáticos, y estaba en el centro de Europa, lo que la hacía accesible para los viajeros de las diferentes naciones. De esa forma, tras las guerras napoleónicas, Austria logró reposicionarse como una potencia clave en Europa, e incluso salir fortalecida del conflicto, lo que le permitió tener la autoridad para liderar el Congreso de Viena en 1815. Saludos y muchas gracias a Jorge Álvarez por ser miembro del canal. Gracias por tu apoyo. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas.